Estimados colegas y respetadas autoridades coordinadoras del evento, mi nombre es Arturo Dávila Mera y agradezco la invitación realizada por el Dr. Benny Márquez a través de la doctora Noelia Alfonso para participar en este interesante foro chat. En el año de 1992, el secretario general Boutros Boutros-Ghali recibió el encargo de preparar un informe sobre el nuevo contexto de la paz y la seguridad en el mundo de posguerra fría y el papel que debía jugar la Organización de Naciones Unidas. El resultado acabó siendo un programa de paz donde, entre otras cosas, se recuperó y dio nuevo significado al concepto de peace building o construcción de la paz, acuñado unos años atrás por Johan Galtung, en contraposición a peacekeeping o mantenimiento de la paz y peacemaking o establecimiento de la paz. En 1993, en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se acuña la expresión seguridad humana, que acabó siendo el tema central del informe sobre desarrollo humano en 1994 e inauguró un enfoque de seguridad muy diferente, basado en las personas y en las comunidades. A partir de estos eventos, asistimos a la progresiva sustitución de un sistema internacional clásico con fronteras y reglas de funcionamiento bastante precisas por un sistema social globalizado, en que se producen fenómenos parcialmente contradictorios a la vez: globalización, regionalización, fragmentación y localización. Esto, lógicamente, afecta al debate teórico práctico de la construcción de la paz. Ha surgido una nueva concepción de la seguridad multidimensional, orientada también a las personas y no solo a las naciones, que debe prestar atención a nuevos riesgos y peligros como las nuevas formas y rostros de la violencia. El cambio del sistema internacional no ha concluido y diferentes acontecimientos, entre ellos la crisis económica y financiera iniciada en el año 2007, lo están acelerando. Dichos cambios han generado nuevos contextos y retos en el sistema internacional. Al transformarse la agenda, los actores y las interacciones de conflicto y de cooperación que se dan en las relaciones internacionales y al influir, a su vez, todos ellos en la esfera de las políticas, ha cambiado también la concepción y la práctica del poder, así como la difusión y las relaciones de poder entre los actores. Por un lado, el poder fundamental procede ahora de lo que se ha llamado poder estructural o capacidad de configurar las reglas del juego, y poder suave a la capacidad de persuadir o convencer con una clara erosión del poder duro o poder militar. En otras palabras, el poder no depende solo o no tanto de lo que se tiene, un poder como recursos, sino de las relaciones, un poder relacional, de la capacidad de conformar el sistema, un poder estructural, y de la capacidad de ofrecer insumos y relaciones atractivas de interés mutuo para otros actores, o poder suave. Otros factores a considerar son: 1. El debilitamiento progresivo de las grandes potencias del norte. La creciente centralidad de las potencias emergentes, como los BRICS, por ejemplo, que hasta la primavera y buena parte de la segunda década del siglo XXI, con sistemas débiles de articulación entre ellas y reformulación regional y subregional de las potencias regionales y de países con alto potencial de crecimiento. 3. La presencia de diferentes liderazgos, potencias hegemónicas y aspirantes en las diferentes dimensiones de la vida internacional, en lo político, militar, económico, financiero, tecnológico, etc. Se puede definir como una desoccidentalización del mundo, con una presencia creciente, no solo económica, del sur y del oriente, un trasvase del eje de gravitación y de la actividad económica del poder mundial del Atlántico al Pacífico. La duda
si conlleva un un reparto de poder creciente multipolar, a un G2 estructurado por Estados Unidos y China, o incluso a un G0 en el que ningún Estado u organismo multilateral quiera o pueda gobernar el sistema. De esta premisa surge una nueva concepción de la seguridad entendida como un proceso multidimensional que afecta a actores múltiples y no solo a los estados, y con especial incidencia sobre personas y comunidades que exige la intervención de numerosos actores e instrumentos. Aunque a menudo se usan como palabras prácticamente sinónimas, conflicto, disputa, crisis, violencia o guerra, aluden a realidades distintas aunque relacionadas. En la actualidad, la posición dominante es la que considera que la noción del conflicto no tiene necesariamente connotaciones negativas, es connatural al ser humano y según cómo se resuelva puede constituir incluso una de las fuerzas motrices del cambio. Desde este enfoque, puede definirse al conflicto como una divergencia o incompatibilidad entre actores en la persecución de dos o más objetivos o intereses en pugna, sean estos personales o grupales. La dinámica conflictiva y el manejo del conflicto es lo que hará que lo positivo y negativo evolucionen en uno u otro sentido. Los conflictos de intereses son más factibles de negociar y gestionar buscando algún tipo de compromiso entre los intereses en pugna, con base en intereses y no en función de posturas, mientras que los conflictos motivacionales profundos plantean más dificultades, pues deben resolverse eliminando o reformulando en forma radical los valores enfrentados o transformarlos hasta que se tornen compatibles. Pero existen también formas alternas de resolución de conflictos, entre las cuales figuran principalmente la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación. Otros medios hacen referencia como estrategias básicas de gestión de conflictos a las siguientes: A. Coacción, violencia e imposición. B. Disuasión y o contención para evitar escaladas. C. Procedimientos judiciales o arbitrajes. Y D. Soluciones negociadas con interacción directa entre las partes o con ayuda de terceros. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, la tercera y cuarta suponen privilegiar el capítulo sexto, el arreglo pacífico de controversias. Debemos tener presente que ninguna de estas estrategias sirve por sí misma para temas de seguridad interna. La mediación, en un contexto oficial, se refiere a la intervención formal del representante de un Estado como tercera parte para reducir las tensiones entre las partes en disputa
y para fomentar una solución y un acuerdo. Todas las partes deben cooperar diplomáticamente en las discusiones para alcanzar un acuerdo aceptable para ellas. Los estados mediadores pueden tener diversos motivos para intervenir en un conflicto en particular, tales como el deseo de mayor estabilidad o el ganar la gratitud de una o ambas partes, o definitivamente mantener un papel activo en la región. De lo antes mencionado, podemos concluir que las teorías de las relaciones internacionales solo describen las características principales del intercambio de la humanidad y procuran determinar las condiciones en las que éste se desarrolla. Las características generales de la globalización hacen complejo el determinar las reglas del juego. En este entorno incomprensible, principalmente por la frecuencia y vertiginosidad con la que los cambios en las interacciones producidas en este entorno se presentan. Al parecer, la tendencia se proyecta al restablecimiento de una hegemonía unipolar en construcción a través del uso de la fuerza y las presiones económicas, militares y políticas que apuntan a la construcción de nuevas entidades internacionales impuestas y que dejan sin piso las tradicionales que fueron fruto de acuerdos internacionales que hoy se debilitan y pierden la potencia necesaria para arreglar las relaciones internacionales, perdiendo consecuentemente su capacidad de poder duro. Los principales conflictos y actividades generadoras de violencia son de carácter interméstico, lo cual contribuye a incrementar la borrosidad de los acontecimientos e involucran a actores oficiales y no oficiales involucrados cuyo análisis y abordaje se hace difuso. Si bien antes de la pandemia se decía que vivíamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, o VICA, que podía enfrentarse mediante gestión, análisis y planificación estratégica, después de la pandemia el entorno se volvió frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, o FANI. Este requiere de resiliencia, empatía, flexibilidad y capacidad de respuesta. Mientras Vika describía un mundo difícil pero analizable, Fanny describe un mundo caótico, donde la planificación a largo plazo pierde valor, requiriendo en su lugar agilidad, transparencia y trabajo en equipo. Ambos modelos coexisten, pero el enfoque Fanny es más adecuado para la realidad actual. En esta situación, nos obligamos a preguntarnos ¿cómo están nuestras capacidades políticas, económicas, psicosociales, tecnológicas, legales y ecológicas para adaptarnos a enfrentar este cambio galopante? Queda esta interrogante en el ambiente a fin de que sirva como generador de posibilidades y soluciones para mantener la armonía y principalmente la paz. Muchísimas gracias por su gentil atención y quedo a su disposición. Saludos.